Muchas gracias, presidenta. Vamos a tratar de aprovecharlos. Un presupuesto, por definición, y más cuando se trata del presupuesto nacional, de la administración pública nacional, es un cálculo de ingresos y de egresos, que puede tener algunas diferencias, el más o el menos, dentro de un cierto grado de razonabilidad. Pero es de aquí que para hacer un primer análisis del presupuesto 2015 debemos analizar qué está pasando con el presupuesto 2014, aquel que aprobamos en el 2013, que tenía una serie de pautas que hoy podemos decir cómo están yendo. Se había presupuestado un crecimiento del 6.20 del PBI. Hoy informan un crecimiento del 0.50. Y las estimaciones privadas están estimando una caída del 1.5. La inflación. Estimaron una inflación anual del 9.9. Al día de hoy, datos oficiales del INDEC acumula el 18.20. Y el IPC Congreso, que damos un grupo de diputados todos los meses, ya tiene el 24.4, previendo a fin de año en torno del 35%. El dólar se previó en 6 pesos 33. Hoy el dólar oficial está en 8.43 y el blue alrededor de los 15. El gasto público. En el presupuesto se preveía un aumento del 18.9 y los datos oficiales y privados informan de un aumento del 40%. El saldo de la balanza comercial. Estimaban un saldo positivo de 10.000 millones de dólares. Hoy, producto de la caída de las importaciones, se mantiene un saldo positivo, pero en la mitad, 5.000 millones. Aún con el cierre de las importaciones. Y detrás de esto viene una pregunta: ¿qué quedó del saldo de la balanza comercial de los primeros 10 años del gobierno de los Kirchner, que fue de más de 165.000 millones de dólares? Según análisis económicos, 100.000 millones se fueron afuera, 40.000 lo usaron en pagos de servicio de la deuda y solo quedó como reserva para el Banco Central un poco más de 16.000 millones de dólares. Magro resultado, tremendamente magro resultado. Y la recaudación así, ahí le funcionó. Hubo un aumento del 25.6, producto absolutamente de la inflación. Pero con un detalle, la inflación está en el 34.4, con lo cual van a tener varios puntos menos que la inflación. El balance del presupuesto 2014 preveía, este es un dato brutal, un saldo positivo de 868 millones de pesos. A julio de este año, el Ministerio de Economía informa un déficit presupuestario de 131.000 millones de pesos. Y según las estimaciones, llegaría a no menos de 290.000 millones de pesos contra 866 positivos. Estamos evidentemente ante un presupuesto en ejecución realmente increíble en cuanto a los números que se van visualizando. El tema del jefe de gabinete. El jefe de gabinete está usando sus superpoderes y sus reaccionaciones presupuestarias. En el caso de las reaccionaciones presupuestarias, utilizó 23 millones de pesos en los primeros 6 meses del año. 23.278 millones de pesos en los primeros 6 meses. Pero lo más gracioso, lo que acaba de pasar ahora con un DNU, ha habido una ampliación de 199.000 millones de pesos, exactamente el 22.5% del presupuesto originalmente sancionado por esta Cámara y por la Cámara de Senadores, y que de un plumazo
a principios de agosto, DNU 1246/14 de fecha 31 de julio, zarpazo absolutamente sin precedentes. Entonces, dicho esto, uno empieza a pensar en esto que hoy nos han propuesto, que es el presupuesto para el 2015. ¿Y qué pasa con ese presupuesto en función de lo que estamos viendo que está sucediendo ahora? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué puede esperar a alguien de un presupuesto con semejantes diferencias que encima nadie explica? ¿Cómo se puede plantear que vamos a tener un superávit de 600 millones y pasar a un déficit de 290.000 millones? ¿Y de dónde sacan la plata? Del endeudamiento del endeudamiento interno que generan a través de tomar plata del Banco Central, plata del ANSES, plata del Banco de la Nación Argentina. Entonces, señora Presidenta, nosotros entendemos que acá seguimos con el mismo dibujo, la misma característica. Podría destacar algunos aspectos salientes del presupuesto que se nos hizo aprobar el año pasado y que hoy se está incumpliendo. Sigue exactamente igual la matriz de gastos, recursos, financiamiento de presupuestos anteriores, exactamente igual. Superpoderes, se mantienen las facultades especiales del jefe de gabinete para asignar partidas. Provincias, acá se ha señalado por varios diputados provinciales, yo en mi caso, provincia de Buenos Aires, ni qué decirlo, la coparticipación no se altera, sigue el 75 para la Nación, el 25 para las provincias. Fíjese, la provincia de Buenos Aires se está perjudicando cada vez más porque está recibiendo el 19% del total como consecuencia de que ha habido una progresiva licuación del fondo del conurbano que quedó establecido en un monto fijo y que nos causa consecuentemente a la provincia una pérdida sustancial que luego se ve en el déficit presupuestario que tiene. Y eso en beneficio no de las provincias hermanas, en beneficio de la nación, que en definitiva es la que se queda con todo. Ni qué decir el tema de la política energética, que genera un déficit fabuloso, porque acá cuando uno dice subsidios, algunos deben creer o imaginan que nosotros estamos pensando en eliminación de subsidios a los sectores que menos tienen y que lo necesitan realmente. Acá estamos hablando del negocio de los subsidios vinculados con el tema energético y con el tema del transporte. Allí está el gran problema de las problemáticas que se están viviendo. Y esto no beneficia a los sectores productivos, como algunos han dicho. Los sectores productivos están castigados porque no pueden importar los insumos para terminar sus productos y porque no pueden exportar sus producciones finales. Y todos están perjudicados, no solamente el sector agropecuario. Entonces, evidentemente, si todo lo que se saca de la retención del sector agropecuario no alcanzan a pagar lo que hay que pagar por la importación de combustibles, estamos decididamente en un problema muy serio. Yo quiero, por todo esto, anticipar, como ustedes imaginarán, un voto negativo de mi bloque al tratamiento de este proyecto. Y también quiero decir que en el momento del tratamiento en particular, quiero hacer una serie de consideraciones vinculadas con modificaciones específicas a artículos determinados de este proyecto. El tema de la promoción de las inversiones, los artículos 25 y 26. Yo lo voy a exponer con mayor amplitud cuando me toque el turno en el tema concreto del tratamiento particular, pero queremos incluir las actividades industriales y en particular a las pymes en la extensión del tratamiento fiscal preferencial, ya que se está haciendo solamente para los sectores de infraestructura. Esto es un grave error. El año pasado nosotros manifestamos esta preocupación. Yo se lo manifesté al diputado Feletti y le dije de la necesidad de este cambio. Y él, cuando le tocó contestarme, no aceptó la propuesta, como posiblemente no lo acepte ahora, pero reconoció que era una cuestión interesante y que había que analizarla.
pues seguimos exactamente igual, no hemos conseguido que nos la analicen. Otros temas se vinculan con la afectación de los recursos del Fondo de Infraestructura Hídrica que sufren las provincias y particularmente la provincia de Buenos Aires con la cuenca del Salado. Tenemos en este momento una situación fantástica. Yo escuché a uno de los diputados preopinantes hablar del costo de finalización de la obra de la cuenca del Salado, $1.000 millones. Y se termina una obra que ya se tendría que haber terminado hace 2 años atrás, con fondos afectados del Fondo de Infraestructura Hídrica. Cada inundación cuesta $1.000 millones. ¿Cuál es el sentido? No hay ni picardía, porque de ese $1.000 millones que se pierden de producción, el Estado nacional, los estados provinciales, los estados municipales se quedan con el 75% en concepto de impuestos. Ni siquiera tienen la picardía de defender el dinero propio que se genera. Luego, Presidenta, ya veo que se me está terminando el tiempo, quiero plantear el tema del impuesto a las ganancias. Queremos insistir en la desgravación a las pymes que reinviertan utilidades. Es un proyecto de ley que hemos presentado oportunamente, lo hemos hecho en varias ocasiones. Sé que otros bloques han hecho presentaciones parecidas, no logramos su tratamiento. Y también pretendemos que se acepte la modificación y se establezca la movilidad del mínimo no imponible para los trabajadores alcanzados por la 4ª categoría del tributo. Se acaba de decir recién por uno de los diputados preopinantes, 1/3 de lo que calcula el diputado Feletti de impuestos a las ganancias viene de esta categoría y de los trabajadores. No creo que sea justo. Yo estoy en contra del impuesto al salario de los trabajadores y lo que se tiene que hacer es buscar otra forma, o mejor dicho, una mejor utilización, una mejor adecuación de los gastos y evitar cosas superfluas que muchos vemos permanentemente y que no se vinculan con la necesidad de la gente. Muchas gracias, señora Presidenta.